Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. El método del carbono 14 ha servido durante muchísimo tiempo para poder datar objetos arqueológicos muy antiguos que de alguna forma tenían partes orgánicas, como momias, huesos, fósiles. Fue descubierto por Martin Kamen y Sam Rubin en 1940, pero perfeccionado por Willard Libby, que recibió el Premio Nobel de Química en 1960. Con el carbono 14 se han datado cosas y nos han ayudado a poder comprender que hay restos muy antiguos de animales o incluso de otros seres humanos. Pero, ¿hasta qué punto es exacto el carbono 14? Porque hay una serie de factores que parece que la ciencia ha decidido dejar de lado, ignorar, y son muchos los científicos que aseguran que el carbono 14 no funciona debidamente, nos da datos, fechas de antigüedad erróneas. Veréis, para poder entender esto tenemos que comprender cómo funciona el carbono 14. Funciona de la siguiente forma. El isótopo radioactivo de carbono 14 se produce en nuestra atmósfera, cuando los átomos de nitrógeno chocan con los rayos cósmicos. El isótopo es inestable, se va degradando con el tiempo, formando nitrógeno. La fotosíntesis incorpora el isótopo del carbono 14 en las plantas y a su vez los animales incorporan en su organismo el carbono 14 al ingerir estas plantas. Cuando el animal se muere, el isótopo deja de acumularse en el organismo porque ya deja de comer. Y ahí es cuando empieza a degradarse. Cuando pasan 5.730 años exactamente, se ha cumplido un ciclo de degradación y el cuerpo debe tener la mitad de isótopos radiactivos del carbono 14. Y así sucesivamente en ciclos de 5.730 años. El problema es que el carbono 14 solo puede medir objetos inferiores a 50.000 años. Por lo que yo me pregunto, ¿cómo miden con el carbono 14 fósiles de dinosaurios de más de 70 millones de años? Continuamos porque aquí hay mucha tela que contar. El arqueólogo estadounidense Stuart Menin ha realizado una investigación sobre el carbono 14 y ha descubierto que existen infinidad de errores que contaminan el método y lo convierten en algo no fiable, algo que se debería descartar y buscar un nuevo método. Su descubrimiento radica en que estos ciclos de degradación de 5.730 años son distintos por una serie de factores en los organismos que se analizan. Hay varios factores. Uno de ellos es el siguiente: pruebas nucleares. El ser humano ha detonado tantas bombas atómicas que ha llegado a afectar el planeta Tierra y la atmósfera. La atmósfera fue dañada, afectando a los isótopos del carbono 14 que allí se encuentran debido a tantas y tantas detonaciones nucleares, sobre todo en la Guerra Fría. Siguiente factor: la industrialización y la contaminación. Parece ser que el excesivo dióxido de carbono emitido en grandes cantidades afecta al carbono 14, cambiando también su ciclo de degradación. Además, el ciclo cambia de forma irregular según las zonas del planeta. Es decir, este científico arqueólogo nos dice que la degradación del carbono 14 es distinto según la zona del planeta. Y esto invalida por completo usar este método, ya que según las zonas el dióxido de carbono es distinto, las emisiones son distintas. Pero vamos a continuar porque aún no viene lo fuerte del asunto. Cambios climáticos extremos también afectan a la degradación del carbono 14. Desde la región sur de Oriente Medio, pasando por Israel, Jordania, Egipto,
el clima cambió de forma tan abrupta y súbita que ha afectado a los isótopos radiactivos del carbono 14 no en la atmósfera, sino en las muestras que luego se analizan. Y ahora viene el punto que yo considero uno de los más importantes, y vais a ver enseguida que el carbono 14 no debería funcionar como un estándar para la datación. Objetos sumergidos en agua o que han estado mucho tiempo en contacto con el agua no se pueden medir con carbono 14. El tiempo que pase algo en el agua puede hacer que sus partículas internas se separen. Si no se tiene en cuenta esto, cuando se mide, se otorga una datación más grande, más antigua. Por ejemplo, el uranio. El uranio al degradarse se transforma en plomo. Una roca con uranio, tendrá partículas de plomo cuando se va degradando. Pero si el agua hace escapar las partículas de uranio, tendremos más plomo en esa roca de uranio que el propio uranio. Por lo tanto, se datará la roca con mucha más antigüedad por tener muchas partículas de plomo y pocas de uranio. Pero lo que ha pasado realmente es que las partículas de uranio se han desprendido por el agua, se han disipado. De hecho, se hizo una prueba con un trozo de lava que sabían que tenía 200 años, pero le dio el carbono 14 22 millones de años de antigüedad, porque vieron que faltaba elementos, porque esta roca de lava estaba sumergida bajo el agua. Por lo tanto, no nos podemos fiar de objetos que han tenido contacto con agua. El método del carbono 14 es contradictorio, no funciona. También hicieron una datación a una concha marina que estaba viva, y el carbono 14 les dio que había muerto hace más de 1200 años. Esto se debe a que las plantas de todo el mundo absorben de forma distinta el carbono 14, ese isótopo radiactivo, y por lo consecuente los animales igual, no absorbemos la misma cantidad, haciendo que la datación no tenga sentido, porque no tenemos ese recuento de isótopos radiactivos debidamente correcto. Sé que es difícil de explicar, pero quiero hacerle énfasis repitiéndolo varias veces. De hecho, también nos dice este arqueólogo que trastornos magnéticos en el planeta también pueden afectar a los isótopos radiactivos carbono 14. Por ejemplo, una supernova cercana o la irradiación de neutrinos en la atmósfera, en la magnetosfera. Si hay un trastorno magnético, puede afectar también a los isótopos. Vosotros imaginar esto. Dentro de 2000 años hay otra civilización que quiere datar nuestros huesos, los huesos de nosotros mismos, de nuestra población. Y se va a encontrar un problema si utilizan el carbono 14, porque en nuestra época la enorme contaminación que hay, no solo en la atmósfera, sino en nuestros alimentos y en todo el planeta en general, hará inexacta la datación del carbono 14 de todos los organismos. Para complementar toda esta información, os voy a dejar un documental en la descripción de este vídeo, por si queréis más datos, un documental que también lo explica de una forma muy sencilla todo lo que os estoy diciendo, y una fuente para que podáis leer más datos al respecto. Pero ya os digo, lo que os he comentado simplemente ha sido con mucho respeto a la ciencia, porque yo respeto la ciencia, pero también con una mirada crítica, porque muchas veces nos dicen que algo es así y no se puede cambiar, y realmente cuando miras en profundidad no es del todo como nos han dicho. Las leyes muchas veces de la noche a la mañana se rompen, dejan de funcionar, porque hay gente que ha dedicado su tiempo y esfuerzo a descubrir que hay otros métodos y que realmente el que usábamos no era tan exacto. Ahora bien, nos abre, una incógnita gigante todo esto, porque si toda la historia está mal, toda la arqueología, todos los vestigios antiguos de esqueletos, fósiles, si todo está mal, ¿qué es lo que ha pasado en la antigüedad? Porque ya no podemos estar seguros de
el tiempo de viejas civilizaciones podrían ser mucho más antiguas, ya que el carbono 14 no funciona debidamente. Esto tiene que dar mucho que pensar, porque puede que nos hayan estado engañando, consciente o a lo mejor sin querer, no lo sabemos, durante muchísimo tiempo. Puede que no todo sea como nos han contado. Os dejo esto para que reflexionéis sobre todo este tema. En fin, desde aquí, como siempre, el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.